Hola, ¿cómo están? Yo soy Ezequiel y hoy voy a hacer el tag de ¿qué prefieres? Primero que nada les quería agradecer por el video pasado, por la cantidad de visitas, comentarios y reproducciones que tuvo, la cantidad de mensajes buenos que mandaron por todos lados, gracias a los que los compartieron y a todas las personas que me ayudaron mucho. 700 visitas no son muchas en el ámbito de YouTube, pero para mí sí fue mucho. Muchísimas gracias por eso y ahora empiezo con el video. Ezequiel, eso no se... No. ¿Qué? La primera dice, vivir en la mejor casa pero en el peor barrio, o vivir en la... No sale muy chido. Vivir en la mejor casa pero en el peor barrio, o vivir en la peor casa en el mejor barrio. Creo que prefiero mil veces vivir en el mejor barrio pero en la peor casa, porque si la casa es fea se puede ir mejorando con el tiempo. Pero si el barrio es feo, andas con mucha inseguridad, tenés miedo que te roben o puede pasar cualquier cosa. En cambio en un barrio bueno no tenés miedo de nada y es todo tranquilo. Así que prefiero la casa fea y el mejor barrio. Viajar por todo el mundo pero nunca volver a tu país, o nunca salir de tu país. Creo que prefiero mil veces viajar por todo el mundo porque conoces lugares hermosos en todo el mundo. Y si no salís de tu país, conocer lugares típicos por toda tu vida. Y si quiero volver a ver a mi familia o algo, puedo quedarme en un país cercano y que ellos puedan viajar. Y creo que sería mejor viajar por todo el mundo. Ser muy inteligente pero feo, o ser muy tonto pero no. Ser muy inteligente pero feo, o ser muy lindo pero tonto. Creo que es mejor ser inteligente porque hay personas que son muy lindas y todas, pero son re huecas por dentro. Y yo ya soy inteligente, creo, y soy feo, así que ser inteligente pero feo. Aprender a volar o aprender a teletransportarte. Las dos cosas son buenas, volar, todos quieren volar, ¿quién no quiere volar? Pero aprender a teletransportarte sería mejor porque puedes ir a cualquier parte en el mundo en un segundo y es mejor más rápido que volar. Así que aprender a teletransportarte. Poder retroceder tu vida o poder pausar tu vida. Retroceder. Sí, porque pausar si lo pausas en ese momento nada más. Pero si lo puedes retroceder puedes volver a los mejores momentos, los que vos quieras. Puedes hacer cosas que no hiciste antes y corregir tus errores, así que retroceder tu vida. Ser el presidente o ser un entrenador Pokémon. Ser un entrenador Pokémon, mil veces. ¿Quién quiere ser el presidente? Vivir en un mundo donde hay Pokémon sería lo mejor del mundo, así que sí, ser un entrenador Pokémon. Vivir para siempre, pero ver morir a todos tus seres queridos, o morir con 70 años pero tener la vida perfecta. Y morir a los 70 años. Es una buena edad, no una buena edad para morir, pero sí disfrutaste mucho y tuviste una vida perfecta. Y vivir para siempre puede ser cansador y ver cómo mueren todos tus seres queridos y familiares sería lo peor del mundo. Así que morir con 70 años. Aprender a hablar con los animales o aprender a hablar todos los idiomas. Hablar con los animales. Si aprendes a hablar con los animales, puedes aprender a hablar los otros idiomas después, pero si elegís hablar todos los idiomas, creo que después no puedes aprender a hablar con animales. Así que hablar con animales y después, si tienes tiempo y quieres, puedes aprender a hablar otros idiomas. Saber la fecha de tu muerte o saber la causa de tu muerte. Saber la fecha, porque si sabes la causa, sabes cómo te vas a morir, pero no sabes cuándo. Y vas a vivir como muy pendiente, pensando en qué momento, cuándo va a pasar. En cambio, si sabes cuándo vas a morir la fecha, puedes disfrutar tu vida hasta ese momento, puedes alcanzar a despedirte de tus familiares y tus amigos. Así que creo que saber la fecha de tu muerte. Saber cuando alguien miente o que no sepan cuando mientes. Saber cuando alguien miente, porque sería bueno que mientas y que no sepan, pero a la vez mentir es malo. Así que, o sea, mentir mucho puede que después traiga problemas. Así que saber cuando los demás mienten. Poder controlar todos tus sueños o poder verlos al día siguiente. Poder controlar tus sueños, porque si estás en un sueño y sabes que es un sueño, puedes hacer cosas y lo que vos quieras, total, sabes que no es verdad. Pero ver tus sueños al día siguiente, si llegas a tener una pesadilla, no puedes cambiarlo y vas a tener que verlo el otro día. Así que poder controlar tus sueños. Que te dejen por WhatsApp o que lo hagan en frente de todos tus amigos. Que te dejen por WhatsApp de por sí es feo porque no te lo dicen personalmente, pero que te dejen frente a todos tus amigos sería mucho peor porque te estarían dejando frente en público y se te van a reír, te van a hacer burla y todo, así que te dejen por WhatsApp. Morir congelado o morir quemado. Las dos cosas son feas porque si te morís congelado morís cagado de frío, pero si morís quemado sentís que se te agita toda la piel, que te quemas todo, así que creo que congelado dolería mucho menos. Poder viajar en el tiempo y cambiar algo de tu pasado o poder viajar al futuro. Viajar al futuro sería bueno porque podrías ver cómo es tu vida después, qué cosas cambiaron y qué no, pero viajar al pasado sería bueno porque podrías viajar y despedirte de alguien que no lo pudiste hacer, disfrutar más tiempo con una persona o corregir lo que hiciste mal, así que creo que viajar al pasado. Comer y jamás engordar o aprobar sin estudiar. Las dos cosas son buenas. Si elegís aprobar sin estudiar te va a servir hasta que estudies y te recibas, pero en el resto de tu vida no te va a servir mucho. En cambio comer y no engordar te va a servir para siempre. Y sí, comer y no engordar. Y bueno, hasta acá el video, espero que les haya gustado mucho. Si les gustó denle like, suscríbanse. Les mando un saludo al TVA, que me olvidé del video pasado. Perdón, y espero que les haya gustado mucho. Chao.